La lección número 5 de este precioso tema que es la mayordomía cristiana. Y esta lección número 5, como todos saben, se titula La mayordomía visita los recursos económicos del creyente. La mayordomía cristiana y los recursos económicos del creyente. Bueno, todos sabemos que como hijos de Dios debemos vivir bajo los principios del reino de Dios. O sea, vivir de manera tal que nuestra vida glorifique, honre y exalte a nuestro Padre Celestial. La Biblia nos da una preciosa exhortación y le voy a invitar a todos a buscarlo. En Romanos capítulo número 12, los versículos 1 y 2. Romanos capítulo número 12, versículos 1 y 2. Todos podemos buscarlo. Dice así, Romanos capítulo número 12, el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entre otras cosas preciosas que dice este pasaje, está diciendo que no nos conformemos a este siglo. Quiere decir que no nos amoldemos a este siglo, que no nos dejemos influenciar por las corrientes de este mundo, por la forma de pensar de este mundo, porque no somos de este mundo. Y nos están rogando, está hablando hermanos, es decir, a la iglesia, a los cristianos, a los hijos de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran sacrificios de animales que se sacrificaban allí, eran sacrificios muertos. Se degollaba el animal y se ofrecía sobre un altar a Dios. El animal estaba allí no porque quería, sino que iba involuntariamente. Lo cogían, lo sacrificaban y lo colocaban allí y era ofrecido a Dios. Pero ahora nosotros como hijos de Dios somos un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Hemos venido voluntariamente. Y somos un sacrificio vivo, y lo peligroso es, en un sentido figurado, que muchas veces nos corremos del altar, que muchas veces nuestra vida no está en el lugar correcto y no está cumpliendo la función correcta para la cual nosotros fuimos creados, para adorar a Dios, para exaltar su nombre. Y entonces la Biblia nos hace este llamado, repito, no os conforméis a este siglo. No dejemos que el mundo tenga la influencia esa sobre nuestra vida. Hoy en día el mundo está tratando de influenciarnos, nos está tentando, tratando de fomentarnos, entre otras cosas, la codicia. Hemos escuchado frases como estas: atrévete a ser millonario. Sobre todo en estos días de la Navidad, de el Euromillón, sobre la 11, esos juegos. Muchas veces dicen esta frase: atrévete a ser millonario. Y muchas veces lo que nosotros más necesitamos no es ser millonarios, sino a veces necesitamos otras cosas, otras prioridades en la vida, que no es ser millonario. También seguro que han escuchado ustedes esta frase. Muchas veces pasan alguna propaganda de la televisión, pasan en algún coche, te están ofertando un coche, te están diciendo pues todo el equipamiento del coche, y al final te dicen: te mereces este cochazo. Lo ponen así con Z: te mereces este cochazo. Entonces suena bien, ¿verdad? Suena bien, uno lo escucha y dice: sí, me lo merezco, te mereces este cochazo. Pero realmente nos están influenciando a ser egoístas, nos están influenciando tal vez a tener malos valores en la vida. Tal vez tenemos ya un coche, a lo mejor no es de esa misma calidad, pero tenemos uno en cual movernos y nuestras necesidades tal vez sean otras. Pero el mundo está tratando de influenciarnos y tratando de hacernos egoístas, de hacernos codiciosos. Como cristianos tenemos la responsabilidad de conocer y obedecer lo que Dios dice en su palabra sobre las riquezas.
Bueno, ante todo nos gustaría decir que ser rico no es pecado. Que Dios ama tanto a las personas ricas como también Dios ama a las personas pobres. Que ser pobre no es sinónimo de que tienes una relación con Dios, ni ser rico no es sinónimo de que no tienes una relación con Dios, y viceversa. O sea, lo malo es el amor al dinero. Vamos a verlo todo en 1 Timoteo, capítulo número 6, versículo 10. O sea, si usted puede ser y llegar a ser la persona más rica de toda esta isla, séalo. No es pecado ser rico. Pero el peligro está en amar a la riqueza. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo número 6, versículo 10, dice así. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, el dinero en sí es neutral. El dinero ni es bueno ni es malo, el dinero hace falta. Si usted quiere saber si el dinero es necesario o no, vaya a un supermercado, haga la compra y cuando esté en la caja diga no traigo dinero. O sea, el dinero hace falta, pero no tenemos que amar al dinero. El peligro está en amar al dinero. Muchos hombres de la Biblia fueron hombres que tuvieron una buena relación personal con Dios, eran personas ricas, pero no amaban el dinero. Ellos eran buenos mayordomos de Dios. El dinero es muy buen siervo, pero muy mal amo. Ahora yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por esta frase? El dinero es buen siervo, pero muy mal amo. Si desean decir algo. Que no tienes que dejar que te manejes, sino tú manejar el dinero. Correcto. Sí. ¿Alguien más si desea decir algo? El dinero es muy buen siervo, pero muy mal amo. Como bien dice Claudia, si el dinero viene siendo mi señor y yo vivo para hacer dinero y para hacer más dinero y más dinero y más dinero y lo único que me interesa es hacer más dinero, el dinero se vuelve mi señor y yo soy su siervo. Pero si yo tengo el dinero como un medio por el cual yo adquiero las cosas que me hacen falta, entonces uso el dinero para comprar las cosas, para adquirir las cosas que necesito. Entonces el dinero es mi siervo. Entonces es un buen siervo, pero muy mal amo. Vamos a ver un ejemplo en la vida de un hombre que caminó con Dios y que es conocido en la palabra de Dios como el padre de la fe. ¿Cómo se llama? Abraham. Entonces vamos a ver el ejemplo en la vida de Abraham y vamos a darnos cuenta que Abraham fue un hombre rico. Y hay un hermano que ya tiene Génesis capítulo número 13, el versículo 2 y el versículo 18, para que nos lea este pasaje. Génesis capítulo número 13, el versículo 2 y el versículo 18. ¿Lo tienen o no? ¿Lo buscamos todo? ¿Quién tiene el Génesis, no importa, a lo mejor fue que se me extravió. Yo tengo Génesis 1, 27. 21. Sí, ese es después. Bueno, no importa, buscamos todo Génesis 13, versículo 2. ¿Lo buscamos todo? Lo Es leo. precioso. Lo leo. Génesis 13, 2, sí. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahí. Abraham era un hombre rico. En ganado, muchos diferentes tipos de animales tenía, pero también en plata y en oro. Era un hombre riquísimo. Y el 18 que dice: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Bueno, este pasaje del 18 queremos referirnos porque Abraham era un hombre con una relación con Dios, que amaba a Dios, y que donde quiera que Abraham llegaba, él plantaba su tienda, vivía en casitas de campaña, para que tengamos una idea, una casa portátil que se armaba, se desarmaba según él iba morando allí por toda la tierra prometida. Y bueno, armaba su tienda, pero construía, dice la Biblia, edificaba sus altares. Hacía un montoncito de piedra y hacía un altar ahí en un lugar fijo. Pero vamos a ir ahora entonces a, el hermano que lo tenga, Hebreos capítulo número 11
los versículos del 8 al 10 y vamos a ver qué nos enseña la Biblia después de miles de años de la vida de Abraham, 2000 y tantos años, después de la vida de Abraham, ¿qué dice Dios sobre este hombre? Hebreo 11 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Precioso esos versículos. Abraham, un hombre rico, un hombre con una buena relación con Dios, dice que vivió en aquella tierra que Dios le había dado como extranjero y como peregrino. Lo que decía nuestro hermano Padrito, que somos embajadores del reino de los cielos, que estamos de paso por este mundo. Entonces este era Abraham, un hombre que tenía su esperanza en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él vivía en esta tierra sabiendo que estaba de paso por aquí, pero que un día Dios le iba a permitir vivir en la ciudad, la nueva Jerusalén. Y ahora, un hombre que nos llama la atención, como he dicho, que donde quiera que llegaba, pues venía, plantaba su tienda y siempre hacía un altar, construía un altar. Removía su tienda, edificaba sus altares. Y hoy en día, el ser humano hace lo contrario. El ser humano edifica su casa, la hace de piedra o de algo bien sólido, en un lugar fijo, pero sin embargo remueve su altar. O sea, hoy en día, hoy adora a la Virgen tal, mañana adora a San no sé qué, mañana, o sea, siempre cambia su forma de adorar. Sin embargo, era un hombre que edificaba en un lugar sólido su adoración a Dios. Recordemos siempre que los judíos y también los cristianos nos distinguimos por ser monoteístas, creemos en la existencia de un solo Dios, que subsiste en tres personas diferentes. Ahora, Abraham vivía con la esperanza esta de la vida más allá de la muerte. La ciudad esa que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, de paso por esta tierra. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes se trajo la nevera de su casa para estos días aquí? No. ¿Alguno de ustedes trajo, bueno, las paredes de la casa y eso ya sería una pregunta ilógica? Alguien, bueno, ve una tele, pero no todos trajimos la tele de la casa. Y yo pregunto, ¿por qué? La cama, el armario donde guardan la ropa, el ropero, nadie lo trajo. ¿Por qué? Porque está en casa, lo tenemos ahí. Porque esta no es mi casa. Porque esta no es nuestra casa, está en la casa de ustedes. Porque estamos de paso por aquí. Hemos venido para pasar 7 días aquí. Así es la vida del cristiano en esta tierra. Estamos de paso por esta tierra. Estamos como quien está en un aeropuerto con su maleta para hacer el viaje, esperando que llegue su vuelo para irse a su destino. El cristiano está esperando el día glorioso en el cual Jesucristo venga por su iglesia. O ya sea que nos llamen individualmente. O sea, que la muerte nos sorprenda y nos veamos ya en la presencia de Dios. Pero estamos de paso por esta tierra. La Biblia dice en Santiago capítulo número 4, versículo del 3 en adelante, dice que la vida del hombre es como la neblina. Vamos a buscar lo que es precioso. Santiago capítulo 4, la carta del apóstol Santiago o anciano. Santiago 4, del 13 al 15. ¿Lo tienen? Dice así: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. La vida del hombre es como la neblina. Nos levantamos por la mañana, miramos hacia abajo, miramos hacia arriba, por esta parte, y muchas veces vemos como neblina. Y al ratito después del devocional miramos hacia afuera y ya la neblina desapareció.
Así es la vida del hombre en esta tierra, pasa volando. E incluso no podemos decir nunca, hermanos, el domingo los veo en la iglesia, porque no sabemos cuántas cosas pueden pasar, e incluso la muerte. Debemos decir siempre, si el Señor quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, nos vemos el domingo. O sea, no podemos decir y darlo por cierto, no, hermano, no te preocupes, ahí estoy yo, tal día, eso vamos a hacerlo, tal día voy a hacer esto, no. Porque la vida del hombre es como la neblina, no sabemos el día que vamos a dejar de caminar por esta tierra. Ahora, cuando una persona es codiciosa, ¿cómo saber si usted está siendo tentado por la codicia? Bueno, ya vimos en días pasados que existen al menos 3 razones positivas por las cuales debemos ganar dinero. En primer lugar, para sostenernos a nosotros mismos y a aquellos que están a cargo nuestro. Ya lo veíamos en 1 Timoteo 5:8 que dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y bueno, hablábamos ya de ese versículo, habla de una persona que tiene todas las condiciones para trabajar. Vimos también, en segundo lugar, debemos buscar dinero, debemos tener ese deseo de hacer dinero para tener con qué ayudar a los necesitados. Y hablamos de Efesios 4:28 que dice, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y también, en tercer lugar, para promover la obra de Dios y su iglesia. Y ahí sí vamos a buscar 2 a los Corintios, el hermano que lo tenga, 2 a los Corintios, capítulo número 9, los versículos del 6 al 14. Perdón, escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque, 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén. Por la 13 y 14. Ay, perdón. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Amén. Está hablando entonces de invertir para la obra de Cristo, para su iglesia. Cuando las personas procuran alcanzar muchas riquezas para hacer algo que no sea darle uno de estos 3 usos positivos, puede ser que esa persona tiene el deseo de ganar dinero impulsado por la codicia. A uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos le hicieron esta pregunta: ¿qué cantidad de dinero es suficiente para estar satisfecho? Y este hombre respondió: siempre un poquito más. O sea que el dinero, esas personas codiciosas, esas personas que el dinero es su señor, pues siempre, o sea, todo el dinero que tengan no le es suficiente. Siempre un poquito más, siempre un poquito más. Sin embargo, pensemos en las cosas que el dinero no puede comprar. Por ejemplo, con dinero se compra una cama, pero no el sueño. Se compra una mujer, pero no una esposa. Se compran medicinas, pero no salud. Se compran libros, pero no cultura. Se compran bienes materiales,
pero no felicidad. Se puede comprar sangre, pero no la vida. Se compra un crucifijo, pero no se compra el cielo. Se puede comprar una Biblia, pero no la salvación, no a Jesucristo. Entonces hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. Sin embargo, también Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, si lo di a alguien. Mateo capítulo número 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Entonces tenemos que almacenar nuestros tesoros en el cielo. No podemos almacenar nuestros tesoros en la tierra. Y estamos hablando de el extremo, ¿no? El extremo de esas riquezas innecesarias. Ahora veamos lo que Dios dice en su palabra sobre la riqueza. Vamos a ver en primer lugar en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento sobre las riquezas? Y tengo otros versículos más que los tengo aquí, pero si alguien después lo quiere se lo puedo dar, pero no lo vamos a leer. Proverbios, el hermano que lo tenga, Proverbios capítulo número 11, versículo 28. ¿Qué dice? El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Amén. Entonces dice que el que confía en las riquezas caerá. ¿Ven? El mal está en el amor al dinero, en confiar en el dinero. No es que el dinero sea malo, sino en confiar en él, caerá. Proverbios 23, 4 y 5. Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y decir, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna, porque serán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Amén. Se entiende perfectamente. Y Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Se entiende bastante bien. Ahora, Jesús también, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también el propio Jesús habló sobre la riqueza. Ya vimos Mateo capítulo 6. Vamos a ver ahora Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19 para el hermano que lo tenga, que lo lea. Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otra cosa entran y oyen la palabra y se hacen fructuosos. Amén. Nuestro hermano Pedri hablaba hace poco sobre ese pasaje, la parábola del sembrador. También los apóstoles hablaron sobre las riquezas. Y el hermano que tenga 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 11. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 11. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual condicionando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Amén. Todos estos versículos hablando acerca de lo que el dinero representa, del amor al dinero, que es raíz de todos los males. Hermanos, hagamos inversiones para gloria de nuestro Dios. Honremos a nuestro Señor en la manera que administramos nuestro tiempo,
nuestras energías, nuestros recursos y también nuestras finanzas. Si hoy nosotros hemos nacido de nuevo, si hoy nosotros tenemos una relación personal con Dios, si hoy nosotros somos hijos de Dios, fue porque hubo alguien que fue un buen administrador de Dios e invirtió tiempo, invirtió dinero, energía para hablarnos del Señor. Nadie de los que estamos aquí se convirtió a través de que vino un ángel y le predicó. Ya se hablaba de eso. Dios ha llamado a los hombres y mujeres a hacer ese trabajo. Y fue alguien que de su valioso tiempo apartó ese tiempo, supo administrarlo para hablarles a otros de Cristo. Y a todos de una manera u otra, aunque desde pequeñito algunos están yendo a la iglesia, pero hubo alguien que apartó tiempo, lo administró para honrar a Dios y les habló del Señor. Y Dios fue tratando con nosotros, Dios fue tratando con nuestra vida, y bueno, hoy tenemos una relación personal con Dios. Bueno, ya sabemos a través de todos los estudios que hemos dado en esta semana, que hemos escuchado en esta semana, ya sabemos que debemos glorificar a Dios con todo, incluso en la manera que administramos todo cuanto Dios pone en nuestras manos. Y ese todo también incluye su creación, es decir, este planeta. Lo vamos a ver un poquito más adelante, el pasaje donde vemos que Dios nos ha llamado a ser sus administradores, a cuidar de su creación. El mundo está tratando de hacernos creer que no hay un Dios, que somos obra de la casualidad. Por ejemplo, cuando miramos al cielo y vemos un avión enorme, o cuando entramos dentro de un avión nos quedamos maravillados del desarrollo de la sabiduría humana y nos imaginamos que detrás de ese avión hubieron personas, ingenieros, personas que trabajaron para que un avión llegara a ser una realidad. Sin embargo, si vemos un águila en el cielo volando a 180 kilómetros por hora, un águila como pudimos ver hace poco, decimos, obra de la casualidad. Si vemos un barco ahí en Santa Cruz, en el muelle, hay un barco de esos enormes, un transatlántico, un crucero, decimos, wow, qué bonito, qué hermoso, qué sabiduría del hombre, cuántos ingenieros trabajaron para que ese barco llegara a ser una realidad. Pero si vemos una ballena, decimos, obra de la casualidad. Si vemos un león marino hacer todo lo que vimos hacer el martes pasado, obra de la casualidad. Si vemos un robot, que lo estaba hace poco viendo por la televisión, hace unos meses atrás, en China ya hay algunas tiendas que en la puerta tienen un robot muy parecido a un ser humano, que puede incluso tener alguna pequeña conversación con un ser humano. Y decimos, wow, qué desarrollo, esto es increíble, como el pensamiento humano se ha ido pues desarrollando y dieron origen a esto, los ingenieros, las personas. Y vemos un ser humano y decimos, obra de la casualidad. Si vemos un reloj ahí andando ahí con la exactitud, decimos, oh, qué bonito, ¿no? Algunos relojes pues, preciosos, todo bonito. Decimos, bueno, hubo un gran relojero que fabricó, que construyó este reloj. Pero cuando vemos el mundo, cómo funciona, nuestro planeta, cuando vemos el sol salir cada mañana, decimos, obra de la casualidad. Y así muchas cosas más. Ahora, los ateos, científicos ateos, evolucionistas, personas que niegan la existencia de Dios, ellos plantean la teoría. Una teoría es una suposición, es una idea que se tiene acerca de algo, pero que científicamente no está demostrado. Y una de las teorías más divulgadas y más creídas acerca de la existencia de este complejo universo es la teoría de la gran explosión. Aunque hay diferentes opiniones, algunos científicos dicen que en algún momento dado, hace millones de años, toda la materia del universo estaba concentrada en una gran masa a billones de grados Celsius, y eso un día
explotó. Y fueron uniéndose átomos y moléculas hasta formar cuerpos celestiales como nuestro sistema solar, nuestro planeta, nuestra galaxia, nuestro universo, como obra de la casualidad. Y que la vida llegó a existir, según algunos científicos, seguramente hay muchas teorías, pero una de ellas es como que el rayo del sol entró en el mar y se formó como un caldo prebiótico, o sea, donde habían diferentes proteínas, y de la nada, de lo que no había vida, llegó a existir la primera vida, una célula. Llegaron a existir los animales unicelulares, y que esos animales, los mejores adaptados, los más fuertes, fueron evolucionando de especie en especie y dieron origen a las diferentes especies que existen hoy en el mundo hasta llegar al ser humano. Pero todo eso son teorías. Nada de eso científicamente está demostrado. Son suposiciones que el hombre en su ignorancia ha querido echar a Dios a un lado y decir, bueno, existimos así. Pero en realidad es que el mundo va involucionando. El mundo va involucionando. Desde el pecado del hombre, gran parte de la belleza original de nuestro planeta ya está lamentablemente arruinada. Algunos estudiosos dicen que el planeta es como un gigantesco reloj que está perdiendo su cuerda y que un día se detendrá para siempre. Y concuerda con lo que la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, donde dice que todo este planeta desaparecerá por medio de fuego. Los creacionistas, es decir, los que creemos en un Dios todopoderoso que creó todo para su gloria y a Él debemos obediencia, sabemos que no somos un accidente, sino que somos la creación maravillosa de un Dios todopoderoso que nos hizo. Por ejemplo, si fuéramos un accidente, no hay que cuidar nuestro planeta, no hay que cuidar de las especies. Usted no le interesa a nadie, porque somos un accidente, somos obra de la casualidad, y el mundo irá evolucionando más. Entonces, si algunas especies pues se pierden, pues es señal que va a dar lugar a otras especies mejores adaptadas. No hay que tener temor por el planeta ya se irá pues evolucionando, irá mejorando, pero sin embargo vemos que es todo lo contrario, Lo vamos a ver un poquito más adelante y lo escuchábamos allí en el parque que fuimos el martes, cómo hay muchos animales en peligro de extinción. Ahora vamos a ver que evaluó su creación. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. ¿Se acuerdan? Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. O sea, Dios dijo que era bueno. Imagínense, toda la creación de Dios ya estaba acabada y todo era sumamente perfecto. Pero desgraciadamente el ser humano quiso ser independiente de Dios, quiso vivir de espaldas a Dios y hemos transformado aquel maravilloso paraíso que Dios creó en esto que hoy vemos a nuestro alrededor. Entonces tenemos que administrar este planeta de manera que honre y que glorifique a nuestro Dios. El hermano que tenga Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo ha sido creado por Dios y para Dios. Entonces debemos usar los recursos naturales de manera que honren y glorifiquen a Dios. Vamos a ver algunos abusos comunes sobre los recursos naturales. En primer lugar, el aire. Nosotros, los seres humanos, y hablo generalmente, ¿no? El mundo, hemos contaminado el aire. Hemos contaminado el aire con muchas cosas. La capa de ozono se está dañando. Hay ciudades enteras. Nosotros conocemos lo que es la Calima, y hace 2 meses atrás aproximadamente conversaba con una familia cristiana de México, y dice que cuando van así, que van entrando como a
a Ciudad de México o a México DF, dice que ven toda la ciudad como envuelta así, como en una nube como gris o marrón. Es por la contaminación de las industrias que vierten al espacio y, o sea, al cielo. Entonces hemos contaminado el aire, hemos contaminado los ríos y arroyos. Muchos peces han tenido que cambiar sus lugares de hábitat porque ríos, arroyos, lagos están contaminados por las grandes industrias. Pero también los océanos, cuando estábamos viendo antes de ver el show de los loros marinos, dijeron que muchos de estos loros marinos están siendo amenazados por las industrias petroleras y por los desechos que hay en los océanos, por la contaminación de los mares. También los árboles, hemos destruido los árboles de este planeta, que lo necesitamos para poder respirar, y se ha abusado mucho de la tala indiscriminada de los árboles. También los animales, o sea, la fauna. Cuando también estaban hablando de las águilas, pues decían también que algunas de ellas estaban en peligro de extinción. ¿Por qué? Por la mano del hombre. Y sin embargo, Dios nos puso a nosotros los seres humanos para cuidar de su creación. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 nos dice esto. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces Dios puso al ser humano como mayordomo, como administrador de su creación, y hemos convertido todo aquel hermoso paraíso de Dios, todo aquello maravilloso y perfecto que Dios hizo, en todo esto que vemos hoy a nuestro alrededor. Al administrar los recursos naturales de Dios, debemos de tener mucho cuidado de no arruinar los recursos naturales para las generaciones futuras. Eclesiastés capítulo número 5, versículo del 8 al 10, que dice: Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ellos, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Amén. El bien de la tierra es para todos. O sea, tenemos que cuidar los recursos naturales de este planeta. A ver qué entienden por esta frase, si desean decir algo. Esta tierra no es un regalo que adquirimos de nuestros padres, sino que es un préstamo de nuestros hijos. Lo leo nuevamente. Esta tierra en la cual vivimos no es un regalo que adquirimos de nuestros padres, sino que es un préstamo de nuestros hijos. Que va a ser de nuestros hijos, entonces es como que Sí, lo tenemos que cuidar. sí, sí. Que no es algo que adquirimos para nosotros, usarlo, derrocharlo, destruirlo y ya, sino que es algo que nuestros hijos, nuevas generaciones vendrán después y que necesitan de un aire puro, necesitan de un agua pura, necesitan de un océano puro, necesitan de animales para poder subsistir, para poder vivir, necesitan de los árboles. O sea que tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar nuestro planeta. Seamos administradores, es decir, mayordomos de este planeta, que cuiden este planeta, que cumplamos esa función que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. A veces uno se pregunta, ¿qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios sobre la mala administración que hemos hecho de este planeta? Hace 2 o 3 meses atrás, no sé si ustedes lo vieron por la televisión, estaban las noticias de un robot, una nave que habían hecho los científicos aterrizar en un cometa. ¿Se acuerdan? ¿Alguno la vio? Bueno, ahí decían que había costado millones de euros, tal vez miles de millones de euros, hacer aterrizar aquella nave en ese cometa. Y una de las causas por la cual hicieron esa inversión es para poder tener
tal vez una idea o una investigación de cómo se originó y se formó nuestro planeta o nuestro universo. Pero pasados unos minutos, ponen en la misma televisión, en el mismo canal, ponen un número de teléfono y te dicen, si usted pasa un mensaje a este teléfono, un niño en África estará recibiendo una merienda, un desayuno, una comida. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros los seres humanos estamos invirtiendo miles de millones para nada? Para investigar de dónde salimos, ya estamos aquí, el mundo está aquí, y sin embargo, continentes enteros pasando necesidades. Es algo absurdo. El ser humano está invirtiendo millones de dólares, millones de euros para llegar a una conclusión falsa de que Dios no existe, solo para después darse cuenta que estaban equivocados. Porque no hay tal evolución, no hay tal teoría de la gran explosión o el Big Bang. Hay un creador. El mundo comenzó en un estado de orden perfecto y digamos que aún lo conserva. Hay un creador. Todo apunta a un creador. No somos obra de la casualidad. Se necesita más fe para creer en que somos un accidente. Porque cuántas casualidades tuvieron que existir para que surgiera un universo o un planeta o un sistema solar como el nuestro. Se necesita más fe para creer eso, y además es una teoría, que para creer en un Dios inteligente que creó todas las cosas, y de Él venimos. Entonces, terminamos con la siguiente conclusión. Hermanos, reflexionemos. Vivimos en un país donde se gasta, en algunos casos, entre paréntesis, se gasta innecesariamente, donde se derrocha mucho, y Dios en esta semana nos está haciendo un alto y nos está haciendo un llamado. Dios nos quiere enseñar que Él desea que no desperdiciemos, sino que invirtamos, seamos mayordomos que regocijan el corazón de Dios. Hasta aquí la lección de hoy.